El odio que tenía la Marina a Perón es ontológico y tiene su razón y hay un poco de historia. Resulta que hubo un tiempo en que se rumoraba que la Marina se iba a levantar contra el gobierno de Perón y en un discurso público el general dijo: no, no se preocupen, dice, a la Marina la corremos con los bomberos. Nunca se lo perdonaron, nunca se lo perdonaron. Además, el marino argentino se creyó, y no sé si se cree todavía, que era de una estirpe superior, o sea, no quería saber nada, juntarse con la gronchada, con el peronismo, con los cirujas, con ese aluvión zoológico que había llegado para encumbrarse en el poder. Todo eso, todo ese resentimiento histórico es el que se manifiesta en este hecho que voy a contar hoy. El ejército, o sea, la cabeza visible que era el ejército, todo esto obedecía a un proyecto internacional, pero vamos a concentrarnos en el movimiento local. El ejército había fracasado con eliminar a Perón. O sea, ese tipo que contrataron en Tánger y que vino y se le dio vuelta y todo, significó un fracaso para el ejército, y eso despertó una lucha muy sorda dentro del poder de la revolución. Entonces la Marina asumió la responsabilidad y bajo las manos directas de Rojas producirían un golpe letal a Perón en el exilio. El ejército había fracasado en el operativo que le había hecho previo con Jack, que ya he contado en la historia, y se había producido ya, se estaba produciendo adentro de la estructura de la revolución una enconada lucha por lograr objetivos que ellos consideraban que eran concretos. Y uno de los objetivos concretos era no solo ya no era desperonizar, y ya era acabar como fuera, en la manera que fuera posible, con Perón. Entonces toma el comando de todo esto, digamos, Rojas, y deciden operar directamente, mediante inteligencia previa, para llevar la acción a Venezuela y acabar definitivamente con Perón. Deciden ponerle una bomba en su auto y hacerlo volar en pedazos. Ese fue el proyecto que ellos consideraban que terminaría con Perón. Eso de creer que muerto el perro se acaba la rabia, en ellos estaba muy arraigado, muy arraigado. Y bueno, como ya he dicho, la situación interna, debido al gran trabajo que ya estaba realizando Perón desde Venezuela, había incomodado no a los que eran los ejecutores visibles en Argentina, sino había incomodado a los patrocinadores internacionales que tenían otro proyecto para Latinoamérica, y que Perón vivo era una piedra en el zapato. O sea, no podían operar, no podían avanzar. Llevaba un año y pico la dictadura y sí, habían descabezado al peronismo en la parte económica, en la parte estructural, en la parte, digamos, organizativa, pero había surgido una nueva camada, había surgido una nueva dirigencia. La gente estaba sintiendo el golpe de las necesidades que les estaba faltando. O sea, ya empezaba a escasear el trabajo, empezaba a escasear los servicios que daba el gobierno de Perón, y entonces
la resistencia iba increciendo todos los días, y eran golpes de un lado o de otro, acciones de sabotaje, huelgas, en fin. Estaban sintiendo la presencia de un Perón que había que pararlo de alguna forma. Eso es lo que obliga a esa estructura de poder a proceder con determinar que había que eliminar a Perón. Eliminando a Perón, ellos consideraban que ya iban a avanzar enormemente en el proceso. Pero estos bárbaros no contaban con que Perón tenía un Dios aparte. Era increíble para ellos. Y ese Dios aparte resultó posteriormente que lo confirmara. Yo en un libro que escribí hace tiempo hablo de ese atentado. Y claro, ese atentado fue, digamos, pusieron toda la carne al asador, por decirlo de alguna forma, en la dictadura. Pero voy a relatar, voy a leer un poco acá lo que sucedió ese día del atentado. Dice: lamentablemente no había mucho para hacer. La defensa frente a un ataque desatado con ferocidad por cualquier agente era relativa, y por más que Perón tratara de cubrir su flanco, no habría mucho modo para evitarla. Efectivamente, lo terrorífico volvió a suceder. El segundo intento de atentar contra la vida de Perón fue efectivamente terrorífico. Dice: Gilaberti y Landajo eran los hombres encargados. Gilaberti y Landajo, ya he hablado de ellos, eran los hombres encargados, porque ellos se asignaban el rol de la operación logística. Por lo tanto, estaban en permanente movilidad realizando tareas que les encargaba el general. Una mañana, Landajo se durmió y Gilaberti no pudo esperarlo porque llegaba tarde para ir a buscar a Olivia. Iba a buscarlo en el auto Opel Capitán que tenía el general. Pasaba por Landajo a la pensión. Gilaberti iba a buscar a Olivia, la cocinera, que ya he hablado yo de esto. Ese día Landajo salvó milagrosamente su vida. Gilaberti se dirigió, como de costumbre, a recoger a la mujer, bajó del automóvil y, como todos los días, tocó el timbre en la casa. En ese momento, una explosión terrible hizo que el auto Opel de Perón volara en 1000 pedazos a escasos metros de donde estaba parado Gilaberti. Su rostro ensangrentado por la dispersión de las esquirlas era la prueba del accionar de una mano asesina otra vez en actividad. Nuevamente la dictadura, por intermedio de uno de sus esbirros, y acá voy a mencionar a alguien que no se ha mencionado nunca y que nosotros teníamos muy buena información, que era el que había participado en esto. El personaje en cuestión se llamaba Romaniuk. Esto es muy importante porque esto se habla de un Cerolla, se habla de un montón de gente que participó. No es cierto. Ese Cerolla anduvo ahí dando vueltas, nunca tuvo el acceso que le asignan al lado de Perón. Pero bueno, Romaniuk se dice que fue el que realmente, el hombre de la Fuerza Aérea, que estuvo dedicado a investigaciones de cosas del cosmos y del alma y todas esas cosas esotéricas. Bueno, ese tipo era el que participó activamente en esto, según nuestros informes que teníamos. Bueno, ese día era el día 25 de mayo de 1957. Es muy importante recordar esa fecha. Puesto que este terrible acontecimiento nos puso a todos en movimiento en forma violenta.
Tal es así que a eso de las 8 de la mañana suena el teléfono en mi casa. Yo ya vivía en el edificio Eduardo García, pegado atrás de Miraflores, de la casa presidencial, ahí en la avenida Urdaneta. Suena el teléfono a las 8 de la mañana, era Vicente, me dice, Reynoso, dice, véngase urgente, que dice que lo necesitamos. Dice, venga, ¿qué pasa? Acaban de poner una bomba en el auto al general. Me quedé de una pieza. Ahora voy, ya salgo para allá. Inmediatamente me vestí sin bañarme, salí corriendo. Y me fui al edificio Jos Marí, que llegué 8:45 más o menos. El general caminaba de un lado para otro en el vestíbulo, en el pasillo, en el living. Estábamos todos, digamos, en una forma impresionante, un nerviosismo terrible. ¿Vio? Me dice, ¿vio, hijo, lo que acaban de hacer estos bárbaros? Es muy importante que se conozcan estas cosas. Cosas que sucedieron en espacios pequeños y que tuvimos la fortuna, no sé cuál es la fortuna, de participar en hechos que la historia hoy ha olvidado o que no conoce o que la gente del peronismo no sabe que existieron. La explosión había sido terrible. Si hubiera estado Perón ahí, no hubiera salvado su vida. Fue una bomba puesta en el motor, explotó, se rompieron los vidrios a todo alrededor, como a 100 metros, las esquirlas de la bomba. Por eso Gira Berti también en varias partes del cuerpo y en la cara le llegaron las esquirlas. Salvó el general milagrosamente la vida. O sea, es increíble. Termina eso, al otro día me pide el general que vaya al taller de Garavito. Ahí habían llevado con un remolque el auto y me dice, le saca todas las fotos posibles de todos los detalles, Reynoso, dice, queremos tenerlo como documento eso. Efectivamente, el otro día fui al taller de Garavito y el Opel Capitán estaba hecho pedazos, había volado en pedazos, solamente estaba la parte de atrás nomás, adelante eran fierros retorcidos y todo. Le saqué todas las fotos y después se las llevé al general. Aquí termina una historia que no sé cuántos la conocen verdaderamente cómo sucedió, sobre todo de primera mano. En fin, hay que haber estado ahí. Como ven, vivir con Perón en el exilio no era ningún chiste y nosotros ni siquiera sabíamos que nuestro modesto trabajo que estábamos haciendo y el riesgo que estábamos corriendo significaba apostar al futuro de la patria. No nos dábamos cuenta. Y eso justamente es el valor que tenía. Porque nosotros no buscábamos nada, sino buscábamos que esa plantita que estábamos colocando a riesgo de la vida algún día pudiera florecer. Y esta democracia que hoy tenemos, que tantos cuestionan, tantos distraídos cuestionan y no valorizan, no saben el enorme sacrificio que nos costó a muchos que murieron en la última miseria y otros que andamos por el mundo todavía peregrinando lejos de la patria y sin poder disfrutar, aunque sea un solo minuto, de esos que a muchos se les da regalado y lo desprecian. Así es la vida, ese es el destino, pero seguimos soñando y seguimos apostando todos los días, contando con cómplices como ustedes
y la ilusión y la esperanza de ver florecer ese jardín que tanto costó cultivar. Gracias.